Bueno, muchachos, buenas noches. Como el día 15 de noviembre se hizo una sesión, este video o el video anterior, el que se realizó para ese día, no quedó grabado en el archivo. Entonces, el día de hoy voy a hacer la explicación brevemente de cómo deben de realizar ustedes la edición o realizar, digamos, la formulación de este archivo, que es el último avance que ustedes tienen que realizar para su proyecto productivo, ¿cierto? Entonces aquí ustedes van a diligenciar todo el formato, única y exclusivamente en las partes que son de color rosado. Entonces voy a explicarles brevemente cómo lo tienen que hacer para que ustedes asimismo lo vayan haciendo en sus casas. Entonces, chicos, aquí empezamos con el tema del estudio financiero, que ustedes saben que es la última parte del proyecto. Entonces aquí nos encontramos con el estudio financiero y tenemos el punto 5.1 que corresponde al balance de inversiones del proyecto y lo que es el capital de trabajo, ¿cierto? Entonces aquí nos van a reflejar todas las inversiones y nos va a reflejar el capital de trabajo necesario para la creación de mi proyecto. Tengan en cuenta que este archivo o la mayoría de los datos que vienen acá o que están registrados acá provienen de las otras carpetas. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos el estudio organizacional, tenemos el estudio técnico, ¿cierto? Entonces hay unas partes donde trae un contenido, trae una información y la arrastra aquí a este archivo de la parte financiera. Es importante que tengan en cuenta que solo y únicamente pueden editar la parte de color rosado. Entonces, en este orden de ideas, vamos a editar lo que es terrenos. Aquí ustedes colocarían el valor del terreno en caso de que vayan a comprar una oficina, un lote, un casalote, un local. Entonces, ahí van a colocar el valor de ese activo. Entonces ustedes ahí harían la modificación, por ejemplo, 30 millones de pesos, ¿cierto? Entonces él automáticamente va a cambiar los valores. Estos valores no los cambia, ¿por qué? Porque los tenemos que editar de acuerdo a cada uno de los proyectos. Entonces, por ejemplo, acá terrenos, entonces digo yo, bueno, en el año 1, pues me costó 30 millones de pesos, pero yo en el año 4, pues voy a hacer una inversión, no sé, de 15 millones de pesos más, otro terreno, otro activo, y lo voy a incluir ahí. Tengan en cuenta que ustedes pueden ampliar aquí las celdas, ¿cierto? Las columnas, diré, para que se visualice el número. Entonces acá ustedes van de acuerdo a cada ítem, estos ítems, ¿cierto? Ustedes los van modificando de acuerdo a lo que ustedes consideren, de acuerdo a los años donde vayan a realizar otras inversiones. Este ítem de maquinaria, equipo, comunicación, muebles, enseres, herramientas, movientes e infraestructura, recuerden que viene de la parte del estudio técnico, o sea, nos está arrastrando la información, ¿cierto? Que eso ya lo tenemos previamente. Entonces, esta información ya viene desde acá, maquinaria, equipo, equipo de cómputo, muebles, enseres, todo eso. Entonces, si nosotros nos damos cuenta aquí, maquinaria y equipo, tenemos un valor unitario de la máquina 1 de 15 millones de pesos. Si nos vamos a la parte financiera, ¿cierto? Pues esto nos va a traer esta información. Entonces, vamos a verificarlo. Acá nos dice que maquinaria y equipo son 52 millones. Entonces, vamos a mirar maquinaria y equipo y acá dice 52 millones de pesos. O sea, que ya nos trajo toda esta información y nos trae el total, ¿cierto? Ahí nos está arrastrando el total. Y así va a suceder con equipo, mueble y con todos los otros. Entonces, esto no hay que editarlo. Lo que hay que editar es acá. Entonces, por ejemplo, miremos el tema de herramientas. Herramienta, entonces aquí, por ejemplo, fueron 290 en la operación en el año 0. Entonces, yo aquí me está mostrando que en el año 2, pues estoy haciendo otra inversión, ¿cierto? O en su defecto un gasto, dependiendo de lo que vayan a incurrir. Entonces aquí lo está colocando como 600 y 600. Ya ustedes cambian o modifican los valores según lo pertinente. Vamos para el tema de la inversión diferida. Siempre que yo vaya, y se los he explicado anteriormente, que los gastos preoperativos o preoperacionales son aquellos gastos antes de iniciar el proceso de la operación o la ejecución de mi negocio.
Entonces ahí iría, por ejemplo, trámites notariales, creación de empresa, gastos de Cámara de Comercio, gastos de, por ejemplo, en la DIAN. Todo lo que se requiera para la creación de la compañía son gastos preoperativos. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, eso también viene de la parte técnica, que esto está aquí en esta parte. Y aquí están los gastos preoperacionales. Miren, 90.000 pesos. Y aquí ya lo tengo registrado, entonces él automáticamente arrastra la información, ¿cierto? Mírenlo, aquí lo tenemos. Lo mismo, esto rosado yo lo puedo digitar, ¿cierto? Porque tengo de pronto algún otro gasto que se me haya presentado en el camino, entonces lo puedo realizar ahí, editarlo e incorporar. Bueno, tenemos ahora el capital de trabajo. Recuerden que el capital de trabajo es aquel capital que se requiere para la operación del negocio. Entonces, aquí incurren varios gastos y costos. Entonces están los costos de operación directa, los de mano de obra administrativa y los gastos de administración y ventas. Aquí ustedes no tienen que hacer nada. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, dentro de la formulación viene el dato, ¿cierto? Del estudio técnico, pero hay una formulación ahí que se divide por 12 y se divide por el G30. ¿G30 cuál es? Por el número de periodos preoperativos en los meses, miren. Entonces, estos valores ustedes no los tienen que editar ni mover, porque eso ya viene automáticamente formulado. Siempre que ustedes vayan a enviarme el proyecto, estas plantillas, envíenme las completas. ¿Qué quiere decir? Que tienen que ir todas las pestañas, porque si ustedes me envían solamente un archivo, eso se va a desconfigurar. ¿Por qué? Porque viene formulado. ¿Listo, chicos? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, luego aquí dice periodos preoperativos o preoperacionales en meses. ¿Qué quiere decir? Pues que usted cuánto tiempo se va a demorar para organizar su proyecto y dar funcionamiento, dar apertura a su negocio. En este caso estamos dando un ejemplo de 2 meses. Yo me demoro 2 meses haciendo trámites notariales, registro de Cámara de Comercio, todo lo que tenga que organizar para empezar a dar apertura a mi negocio. Entonces usted ya ahí coloca, no, yo me demoro 3, yo me demoro 4 meses. Bueno. Luego seguimos con el tema de depreciación proyectada. Cuando hablamos de depreciación es la pérdida del valor de un activo, que era lo que yo les había comentado anteriormente. Aquí nos están diciendo cuánto tiempo dura de depreciación un mes, en cuánto tiempo se deprecia un activo. Entonces, maquinaria y equipo decimos que 20 años, comunicación y cómputo 5, muebles en 0, 10, herramientas y otros 3, semovientes y cultivos 1 año y la infraestructura de ecuación 10 años. Estos son datos que se deben de tener en cuenta para verificar en cuánto tiempo pierde un valor un activo que haya adquirido. Ustedes saben que si yo compré un computador 2 millones de pesos, pues si yo lo voy a vender en un año después, ya no me va a costar lo mismo, me van a pagar 500, 600 mil pesos. ¿Qué quiere decir? Que se depreció el activo y perdió un valor, ¿cierto? Entonces, esta tabla que está aquí abajo es una tabla de información de la depreciación de los activos que ustedes acabaron de nombrar en la parte de arriba. Entonces, él automáticamente me está arrastrando toda la información y está depreciándose de acuerdo al tipo de activo, ¿cierto? Es importante que lo tengan en cuenta de cómo sale ese valor. Entonces, miren, por ejemplo, maquinaria y equipo. Decimos en el año 0 me costó 52 millones, pero aquí tengo una nueva inversión de 15 millones 500, que es la sumatoria de las nuevas inversiones. Entonces, aquí, por cierto, voy a quitar el valor de lo que había incluido anteriormente para que no se modifique eso. Entonces, si se dan cuenta, aquí habían colocado en maquinaria y equipo, la suma de esto nos da 15 millones de pesos. Entonces, tenemos 52 millones de maquinaria y equipo y la sumatoria de nuevas inversiones, mire que la tenemos acá. La suma de esto nos va a dar 15 millones de pesos, 15 millones 500. Entonces, eso lo tengo que tener en cuenta. Entonces, el mismo archivo me trae toda esa información. Entonces, aquí, si yo me pongo a mirar,
cada año ese activo, esa maquinaria de equipo me está perdiendo 2.614.500, 2.600, 2.600, 2.600. La acumulación de esos 5 años me va a dar 13.072.000 pesos, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que al momento de yo registrar toda la depreciación en los libros contables, pues tengo que restarle esto a la suma de estos dos. La suma de estos dos valores me queda en 67.790.000. Entonces yo tengo que a estos 67 millones restarle 13 millones y me va a quedar un valor en libros, que es lo que tengo en activos, de 54.717.000. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿De dónde sale este valor de 2.614.000? Entonces yo me voy acá, ¿cierto? Que es donde está la depreciación, vida útil, mírela. Entonces 52.290.000 en el año 1. Entonces aquí lo que se divide es el valor de la inversión dividido en 20. Entonces miren, tengo los 52 millones, lo divido en 20 y él automáticamente me está dando el valor por año. ¿Cuánto pierdo yo? De esos 52 millones perdí ya 2.614.000 y así sucesivamente. ¿Sí ven? Para que se den cuenta de dónde salen esos valores. Y así sucesivamente. Entonces esta tabla yo no la tengo que mover. Él automáticamente me calcula los valores. Por eso no me vayan a borrar esto. Esto no lo vayan a borrar. Y tengan en cuenta que aquí hay más tablas a los lados. Miren, aquí creo, si no estoy mal. Ah, no, es en el estudio técnico. Para que lo tengan en cuenta. Pero estas tablas no las vayan a borrar. Estas tablas que ustedes vayan a encontrar acá, no las vayan a borrar. Bueno, sigamos. Entonces pasamos de la depreciación. Ah, bueno, aquí tenemos un valor rescate que es la suma de todo esto, ¿cierto? 58.417.000, él automáticamente pasa acá. Después de eso, tenemos el presupuesto de costos operacionales del negocio. Entonces, aquí ustedes me tienen que escribir, mire, ahí dice, escriba aquí el nombre de su producto o servicio. Si yo manejo un solo producto, pues me tienen que borrar estos datos. Los borran. Cogen y hacen esto, borran. ¿Por qué? Porque es que si ustedes me dejan estos valores y solamente manejan, ustedes por ejemplo escribieron acá, no sé, helado, no sé, helado de fresa. Entonces resulta que ustedes dicen, no, pues mi casilla o mis valores son solamente estos. Pero si usted me llega a dejar todos estos valores, él te va a empezar a sumar todo esto aquí, miren, aquí abajo, va a sumar aquí abajo. Entonces la idea es que ustedes eliminen esto. Esto sí lo pueden borrar. Le dan suprimir ahí encima para que aquí abajo le aparezca en cero, mire. Quiere decir que no hay ningún dato. ¿Sí ven? Mire, aquí abajo tampoco le va a aparecer nada. Todo esto lo tienen que ustedes que borrar. Miren, para que no le aparezca nada. Miren, en esta parte también cero. Para que solo le quede el valor de lo que es correspondiente a su producto. ¿Listo, chicos? No más. Tener en cuenta entonces que ustedes deben de editar el nombre aquí. El nombre de su producto lo tienen que colocar aquí. E igual, si yo manejo 4 productos, pues tengo que colocar el nombre de su producto o su servicio aquí en estas casillas. Esto no lo vayan a mover porque esto viene también arrastrando de la parte de arriba, ¿cierto? Entonces miremos, por ejemplo, el presupuesto de costos operacionales. Trae desde la parte técnica, entonces nos vamos al U396. ¿Dónde aparece esto? Dice estudio técnico U396. Si nosotros nos vamos al U396, entonces buscamos U396, que es en la parte de acá, y vamos al U, mire que nos aparece 51.657, entonces yo busco de acá y yo digo, ah, esto corresponde a todo lo que son los gastos operacionales, o sea, costos variables, ¿cierto? Que son los costos de fabricación. Entonces yo digo, ah, bueno, vuelvo otra vez allá para poder ubicar ese valor
y yo digo 51.657. Ese es el costo que incurre la operación. Entonces vuelvo otra vez acá. U396. Mírelo, aquí está. Entonces ese es el valor total de ¿qué? De la producción, ¿cierto? Porque aquí son los costos de producción. Cuando ustedes tienen acá todo, miren. En el ejemplo que les había dicho, leche, harina, bueno, toda la cuestión que les había comentado, ahí automáticamente me muestra la información. Entonces volvamos a la parte financiera. Estos valores, esto ya lo trae directamente el año. Entonces me van a editar solamente lo que está en rosado, miren, en rosado. Entonces, si nosotros acá nos ponemos a mirar una cosa, es lo que me está arrastrando de la parte técnica, pero cuando nosotros nos paramos aquí, ya es el estudio de la viabilidad financiera. Entonces yo digo, bueno, ¿qué es lo que me está arrastrando acá? Entonces me trae el valor de lo técnico, ¿cierto? Y me lo está multiplicando por la viabilidad financiera, G61. O sea que está tomando este mismo valor, ¿cierto? Lo está multiplicando el T249, vamos al T249. Nosotros nos vamos al T249, que es el que está aquí, para que ustedes sepan de dónde sale ese valor. Entonces, aquí están multiplicando las unidades, porque estas son las unidades, los análisis, los costos de producción, el plan de producción. Entonces, ustedes dicen acá, por ejemplo, en este ejemplo, fueron cantidad mensual, 500 unidades. Según lo que nos está dando acá el ejemplo, es que tenemos que multiplicar precio o el costo de producción por el número de unidades. Entonces, aquí, miren, esto lo traigo de la parte de que el costo de producción, porque eran los costos variables, y lo multiplico por las unidades de producción. ¿De dónde traigo las unidades de producción? Mire, aquí dice G61 en la parte técnica. G61. Entonces acá me voy a mirar el tema de G61. Por aquí está G61 para que lo miremos. G61 fue que salió, espérenme, vuelvo a mirar. T249, perdón. T249 de acá. Aquí debe estar. Este, que es el T con el número de unidades. Mírenlo, aquí lo tenemos. Del primer año. T249 por 6.000. 6.000 unidades que son las primeras unidades del año. ¿Cierto? Entonces aquí, ¿qué está haciendo este archivo? Aquí primero averiguamos el precio, ¿cierto? Y ahora aquí lo que vamos a multiplicar es el precio por el número de unidades. Y por eso me está saliendo el consolidado, el valor mucho más grande, ¿cierto? Entonces yo aquí multiplico lo que es el costo, 51.657 por 6.000, ¿cierto? Y me sale el valor. Esto es más como para que ustedes lo tengan en cuenta. Ahora, no me vayan a hacer cambios de fórmulas ni nada. Recuerden que solamente deben de llenar la parte ¿qué? Rosada. Listo, entonces ese sería el presupuesto de costos. Vamos para la tabla de cálculo de precios proyectados. Importante, esto me lo tienen que editar, muchachos, porque recuerden que es el porcentaje incremental del precio. Entonces, si vamos a hacer una tabla de cálculo de precios proyectados, es cuánto voy a subirle yo al precio de mi producto año tras año. Entonces la idea es que ustedes aquí digan, no, pues voy a incrementarle un 5% en el año 2, un 6.5% en el año 3, un 7% y un 9%. Un ejemplo. Entonces, lo que está en rosado es lo único que me pueden editar. ¿Listo, chicos? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, al ustedes editar esta parte, pues lógicamente que les va a cambiar la información de aquí para abajo, porque son los porcentajes.
Vuelve otra vez, donde dice todo bien y servicio, me tienen que colocar el nombre de su producto, sea 1, sea 2, sea 3, sea 4. Y lo mismo, vuelvo a repetir, si es solo un producto, el resto lo borran, ¿cierto? Para que les quede solo un producto y me quede en blanco todo esto. Si son dos productos, lo mismo, entonces borran solamente lo de las dos casillas y así sucesivamente. En cuanto al margen de utilidad, margen de ganancia, también. Miren que acá está el costo de producción. ¿Cuánto me cuesta producir a mí el producto? 51.000 pesos, en este caso. Pero yo le voy a incrementar un 50% de utilidad, ¿cierto? Entonces, si yo le cambio, por ejemplo, un 30, automáticamente cambia la cifra, ¿sí ven? Entonces, esto es lo único que ustedes editan, los valores en rosado, las casillas en rosado. Seguimos con el presupuesto de proyección de ingresos por venta, o sea, los ingresos que voy a percibir o mi empresa percibe por la venta que yo hago de mis productos. Lo mismo, vuelvo a cambiar aquí en rosado el nombre del producto. Entonces, estos son ingresos que también vienen de dónde. Mire, I82, ¿cierto? Que viene de aquí de arriba, que es el precio de venta, ¿cierto? El precio de venta con la utilidad. Y eso va, se multiplica por el T249. ¿Se acuerdan de la casilla anterior? T249. Entonces vamos nuevamente acá. T249 que sería por los 6.000 pesos. Por las 6.000 unidades, diré. Entonces él automáticamente multiplica, él ya trae todo. Simplemente ustedes me van a colocar acá es el nombre de su producto. ¿Listo? Entonces por eso se llama ingresos, porque son los ingresos que yo tengo, pero ya con utilidades. En el anterior que les expliqué es sin utilidad, aquí ya es con utilidad. ¿Listo? Bueno, vamos a la financiación y costo de capital. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que es el costo de capital de lo que yo voy a requerir al momento de iniciar la operación de mi empresa. ¿Cómo me voy a financiar? ¿Cómo voy a tener esos recursos para dar inicio a la apertura de mi empresa? Entonces aquí nos están pidiendo, bueno, capital propio, pues usted puede editar esto, pero pues aquí está, capital propio, ¿cuánto? Capital de socios, ¿cuánto? Crédito bancario, tanto. Otros, por ejemplo, hice una convocatoria, un amigo, un familiar, qué sé yo, ¿cierto? Entonces ahí tengo que colocar de dónde proviene ese capital. Y ustedes le dan un porcentaje a ese capital. Entonces, por ejemplo, mi capital propio es un 50%, lo cambio. El capital de socios, pues coloco un 10% el socio. El crédito de banco, pues el crédito del banco me dio un 20%, ¿cierto? Y otros fue un 20% para completar un 100%, ¿cierto? Entonces yo lo modifico y él automáticamente me cambia los valores que están acá. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Este capital requerido normalmente viene del H32. Miremos ese H32 de dónde viene. Entonces, si nosotros nos ponemos a mirar, este H32 viene de acá. Total balance de inversiones del proyecto, o sea, cuánto es lo que yo necesito para poder dar inicio. Y mire que es de todo lo que viene de acá, del balance de inversión del proyecto, mire. Maquinaria, terrenos, inversiones, todo, ¿cierto? O sea, para yo dar inicio a esta operación, a este proyecto, son 145 y él automáticamente me lo trae. ¿A dónde? Acá. Entonces yo necesito reunir ese capital, ese es el capital requerido. Entonces aquí, como se los expliqué, ya ustedes modifican esos valores, esos porcentajes, de acuerdo a la procedencia de capital. Bueno, amortización de crédito. Entonces si ustedes sacaron un crédito con el banco, aquí automáticamente me aparece, mire, crédito con el banco, 43 millones, ¿sí? Ustedes no me pueden editar este valor. Este valor ustedes no me lo pueden cambiar. Esto ya viene aquí montado, mire. Aquí son 145 lo que tengo y aquí es por eso es importante que le cambien el porcentaje.
a qué porcentaje equivale esa plata que me prestó el banco. ¿Listo? Entonces, son 43 millones y aquí están. Ahora, intereses anual. Esto sí lo tienen que editar ustedes. No, pues me prestaron a mí al 16, al 18, al 17, al 15, ¿sí? Los intereses anuales. ¿Y cuántos años duro yo pagando ese crédito? Entonces yo acá tengo que editar 4 años, 3 años, 20 años. Mire que él automáticamente me amortiza eso. No, profe, pero ¿cómo hago si me aparecen solamente 5 filas aquí? ¿Cómo hago yo para agregar más? Pues simplemente ustedes aquí dan clic derecho, insertar, y ustedes se paran aquí, arrastran en este puntico y ahí ya él automáticamente toma las que, toma la fórmula, ¿cierto? Espérenme a ver un segundo a ver qué pasó. Ah, sí, es que aquí estaba en 0, entonces tengo que arrastrarlo desde más. Entonces, espere, digamos son a 6 años. Entonces yo lo arrastro desde arriba, sombreo todo y ahí sí. Ah, es que me está arrastrando toda la fórmula. Pero a ver si las dos casillas, porque me está tomando, no me está tomando el valor que es 7 años. No, ahí toca con 6 años. Espérenme a ver, si lo hicimos a 6 años, volvámoslo a hacer acá. Entonces yo digo, ah, es porque no le cambié aquí arriba para que no les vaya a suceder 6 años. Entonces yo aquí lo coloco a 6 años y como es a 6 años, ahora sí arrastro. Y ahora sí me da, porque tiene que quedar en 0 acá. ¿Listo? Si aquí yo coloco a 7 años, pues abajo tengo que agregar la otra fila porque fueron a 7 años. La idea es que aquí me quede en 0. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ahí? La amortización. O sea, mostrando mi saldo inicial, que es lo que manejan los bancos, este reporte, la cuota mensual, los intereses que me cobra el banco, el abono a capital que yo normalmente hago y el saldo que me va quedando en 0 o va reduciendo a medida que voy pagando. Listo, chicos, para que lo tengan en cuenta. Entonces, simplemente ustedes tienen que modificar acá y dependiendo de los años en que vaya a pagar su crédito, pues simplemente lo tienen que agregar acá, una columna, ¿cierto? Cambian el número acá, por ejemplo en este caso 7, sombreo y arrastro, para que esto me quede en 0 aquí la última casilla, porque el saldo final debe quedar en 0. Listo. Ya explicado esto, vamos a continuar. Espere porque estaba en 5, dejémoslo en 5 como estaba. Listo. Ok. Vamos para el flujo de caja proyectado. Entonces aquí es el comportamiento de la cartera. Entonces, políticas de cartera en día. En el primer año yo digo, bueno, en el primer año yo voy a dar un plazo o la política de cartera para cobrar, ¿cierto? Va a ser de 15 días. Entonces lo cambio a 15 días. En el segundo año, pues vamos a dejarlo en 12 días. No sé, es un ejemplo, ¿cierto? 10 días y así sucesivamente. O podemos dejar una política siempre igual. Entonces, voy a dejarlo para todos los años siempre, máximo 10 días en la política de cobro, ¿cierto? Para la cartera que nosotros manejamos con nuestros clientes. Tienen que editar este valor. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Y miren que cuando yo cambio estos valores, él cambia automáticamente acá. Porque él va ligado de acuerdo, mire, a las políticas de pago de mi cartera, de cobro. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Siempre vamos a manejar una proyección de 5 años. Bueno, chicos. Bueno, continuamos. Entonces aquí tenemos otros valores que corresponden a unos porcentajes tanto de emprendimiento informal, persona natural responsable de impuestos o persona jurídica. Entonces, ustedes a qué corresponden. Entonces, si yo soy emprendedor, emprendimiento informal, como lo explicaba, es que simplemente yo compro ropa, vendo ropa y ya.
tengo una utilidad por esa negociación, pero no tengo cámara de comercio, no tengo factura, no pago impuestos, nada. Persona natural responsable de impuestos es una persona que es de régimen simplificado, ¿cierto? Que puede de pronto estar pagando un impuesto como IVA, si tiene un número o ciertos montos, pues ya se va a ver obligado a pagar o ser responsable de IVA como un régimen común. Me explico. Hay personas de régimen simplificado, ¿sí? Que son de régimen simplificado, que de acuerdo al volumen de ventas, pues les toca definitivamente pagar cierto tipo de impuestos, ¿sí? Porque también están regidos por la ley. Y está la persona jurídica que lógicamente que está cumpliendo con todos los procesos que exige la ley, Cámara de Comercio, RUT, declaran IVA, tienen registrada la facturación ante la DIAN, entonces ya tiene que ser una figura completamente jurídica porque es una sociedad pues ya constituida, ¿cierto? Como limitada, como SAS, bueno, digamos que varias sociedades en comandita simple. Entonces, estos tres tipos de negocio deben de ustedes escogerlo de acuerdo a la competencia o de acuerdo al tipo de actividad de negocio que ustedes estén realizando. Entonces, si usted es emprendimiento informal o si usted es persona natural o si usted es persona jurídica. Hay que tener en cuenta que tanto la persona jurídica como la persona natural pagan ciertos impuestos. La persona jurídica sí paga todos los impuestos, IVA, ICA, retención, declaración de renta, bueno, todo eso. Y la persona natural paga simplemente unos impuestos, por ejemplo, lo que es ICA o retefuente, ¿cierto? Tendría que estar pagando, declarando. Entonces, para que lo tengan en cuenta y solamente van a cambiar estos porcentajes. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo estar colocando un 30%, ¿cierto? Dependiendo lo que a mí me aplique. Entonces, aquí ya ustedes lo modifican de acuerdo a lo que les corresponde. Bueno, vamos con este archivo ahora. Este archivo ya me trae todo lo que es el tema del comportamiento de la cartera, miren, todo lo que es el comportamiento de cartera. Entonces, este es como un flujo de caja, ¿cierto? Un flujo de caja donde me va a mostrar, mire, flujo de caja, donde me va a mostrar todos los movimientos de la empresa. Entonces, aquí me muestra el año 1, el año 2, 3, 4, 5. Entonces, aquí ustedes no tienen que modificar absolutamente nada porque en el año 0, miren si se dan cuenta, en el año 0 no hay nada que hacer, en el año 1 tampoco. Esto que está en rosado ya viene formulado. Entonces, eso no me lo vayan a mover. Esto es más como un tema, miren, de impuestos de renta y complementarios, pero esto ya viene formulado. Si nosotros nos ponemos a mirar acá, mire, está tocando la utilidad antes de impuestos multiplicado por el 0,25 que es el impuesto de la renta y complementarios. ¿Sí? Entonces, eso ya lo dejan así. Esto no lo vayan a mover porque esto es automatizado por los otros archivos. Ya viene formulado. Entonces, chicos, sí hay que tener en cuenta es que al momento de que les vayan a preguntar el flujo de caja, ¿cierto? Ustedes tengan esto acá como informativo. Valor de rescate de capital tiene 100 millones, los préstamos adquiridos 43, para un total de ingresos de 145 millones. Luego aquí tienen todos los egresos, esos egresos es los gastos, ¿cierto? Costos de producción, de mezcla de mercados, mano de obra, intereses, amortización, depreciación. Pero en el año 0 eso no se registra. Miren que solamente son las inversiones en el año 0 cuando yo voy a dar inicio a la operación del proyecto. Ya todo se empieza a visualizar es en el año 1. Entonces aquí es donde tengo ya los gastos, miren. Costos de producción, 351 millones. ¿De dónde viene eso? Pues si ustedes se dan cuenta, viene del estudio técnico.
que son todos los costos de producción que ustedes incluyeron ahí. Entonces, él automáticamente lo trae. Ya después de todo esto, quiero que tengan en cuenta una cosa. Los periodos de recuperación de la inversión. Hay que tener muy claro que si yo invierto un dinero, debo saber en cuánto tiempo, en periodos, voy a recuperar mi dinero. ¿Cierto? ¿En cuánto tiempo voy a recuperar yo mi dinero? ¿Por qué? Porque ahí automáticamente yo debo decir, oiga, si yo recupero mi inversión en 4, 5, 8 años, 10 años, puede ser viable o no puede ser viable según si un inversionista quiere venir y ser parte de la compañía. Entonces, por eso le preguntan a uno, bueno, ¿y en cuánto tiempo, si yo invierto tal dinero, en cuánto tiempo lo voy a recuperar? No, usted lo puede recuperar en 6 años. No, eso no me sirve. Yo necesito recuperar mi plata rápido. No me interesa. No, pues ustedes lo recuperan en 2 años, en 3 años. No, yo creo que por ahí, yo creo. No, eso de que yo creo no. ¿En cuánto? Muéstreme cifras. Entonces, aquí como se hizo unas modificaciones, yo hice modificaciones en el archivo, me lo cambió porque supuestamente este archivo debería ser en 4 años. Yo no sé si de pronto ya cambié las cifras, creo que sí, pero bueno, vamos a seguir aquí el ejemplo. Entonces digamos que acá, si nosotros nos damos cuenta en cuánto tiempo yo recupero la inversión, este es en el año 1 y este es en el año 2. Quiere decir que en el año 2, miren que ya está en color verde, yo ya estoy recuperando. En el segundo año, estoy recuperando la inversión. ¿Cuál inversión? De mi proyecto, de lo que yo realmente requería para poder funcionar, operar. Entonces, miren, ¿se acuerdan que la inversión inicial eran 145 millones? Miren que yo en el año 2, según este ejercicio, estoy recuperando la plata. Mire, ya recupero los 145 y aparte me queda un saldo. O sea, ya estoy generando utilidades y estoy recuperando la inversión. ¿Sí? O sea que aquí sería en el año 2. Aquí yo coloco año 2. Porque en el año 2 automáticamente me está generando esa modificación. Quiero mirar aquí algo. Ah, no, sí está bien. En el año 2, por si le preguntan, ¿en qué tiempo recupera usted su inversión? No, sí, en periodos yo recupero la inversión en el segundo año. Mire, aquí tenemos claro que aquí segundo, tercero, cuarto, quinto, yo ya recupero inversión. Desde el segundo año empiezo a recuperar inversión. O sea, es muy rentable la empresa. Listo, vamos para la última parte, que es los indicadores de viabilidad financiera. Entonces, chicos, dentro del costo de capital, este costo de capital es el porcentaje que prácticamente a mí como empresa me representa, ¿cierto? Entonces yo digo, bueno, el costo de capital, por ejemplo, si es del crédito bancario, porque es que acá está el costo de capital proyectado, la financiación y el costo de ese capital. Entonces yo digo, bueno, este crédito bancario a mí me puede estar representando un 30%, el capital propio un 20%, el capital de socios un 20% y otros un 30%. Entonces, ¿cuál sería ese porcentaje del costo de capital que a mí me está representando? Entonces, yo prácticamente me estoy financiando con un banco. ¿A qué porcentaje hace alusión ese porcentaje con un banco? Porque me está generando un interés, ¿cierto? Entonces puede ser un 30% que me está representando eso. Entonces yo digo, ah, bueno, eso me está representando un 30% en capital el costo de capital de trabajo, un 30%. Pero también lo puedo ver como cuánto es la tasa, ¿cierto? Que me pueden estar cobrando a mí en el costo del capital. Aquí interés anual, que sería el ¿qué? El 18%. Y mire que él automáticamente, 18% efectivo anual, que es lo que a mí me cuesta
adquirir un capital de trabajo. Entonces yo puedo colocar el 18%. Miren que los valores automáticamente aumentan. ¿Por qué les estoy mostrando estas dos? Miren, con el 18% nosotros tenemos un valor actual de la inversión con el 18% de 596. Si lo hacemos en un 30%, me baja automáticamente a 437 el valor actual de la inversión. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el 30% equivale al costo de capital que yo adquiero. ¿Con quién? Con un banco. Entonces, me está mostrando en valor real, ¿cierto? ¿Cuál es la inversión actual que yo estoy realmente haciendo? Entonces, tomen en este caso, chicos, el porcentaje del banco. ¿A qué porcentaje representa ese costo de capital? Bueno. Luego aquí tenemos, él ya calculó el valor presente neto, ¿sí? Que prácticamente esto proviene de ¿qué? De coger el valor actual de la inversión más la inversión inicial, mírenla, ¿cierto? Ahí está tomando eso, o sea, me está sumando el valor neto. Coge el valor actual de la inversión más esto, más la inversión inicial más el valor actual. Pero ¿qué es lo que pasa, chicos? Que ahí lo está ponderando, que serían 292 millones. Entonces, simplemente si les preguntan, bueno, ¿cuál es el valor presente neto de ustedes? Nuestro valor presente neto serían 292 millones respecto a la inversión inicial, ¿cierto? Que es el valor actual. El valor actual, recuerden que es el capital que yo vengo trabajando, ¿sí? Que es el flujo total, porque es que estos 145 millones es el flujo que voy a tener durante ¿qué? Durante los 5 siguientes periodos. Entonces, en ese orden de ideas, yo lo que tengo que decir, bueno, de mi valor actual de inversión, tengo un valor presente neto de 292 millones. Listo, ¿cuál es la tasa interna de retorno suya, de su proyecto? Esto se lo van a preguntar muchísimo. Entonces, sí, claro, yo invierto una plata que son 145 millones y voy a tener una tasa interna de retorno, o sea, mi tasa de retorno va a equivaler a un 97%. Uy, eso es altísimo, claro. ¿Por qué? Porque yo estoy recuperando mi dinero en el segundo año, ¿cierto? Según lo que a ustedes les corresponda. Habrá algunos que le van a recuperar su dinero en el tercer año, en el cuarto año, en el quinto año, dependiendo. ¿Listo? Luego tenemos el valor presente neto de los ingresos. En este caso son 1.800 millones. Tenemos un valor presente neto en egresos, que son los gastos, de 1.289. Y tenemos unos costos menos inversión de 1.399. Y hay una relación beneficio-costo que equivale al 1,29%, ¿cierto? O puntos, a 1,29 más bien. Relación entre el beneficio y el costo, entre lo que yo me beneficio como empresa y el costo que genero para poder operar, del 1,29. Y eso sería todo, muchachos. Cualquier duda o inquietud, por favor, me preguntan. Espero que les haya quedado bien. Traten de tener en cuenta los archivos anteriores y cuando me envíen el archivo, por favor, que sea todo con las otras plantillas para que no se les desconfigure el archivo. Feliz noche, chicos.